Gracias nuevamente al doctor Arabi, Uña, Heredia, López y todo el equipo y felicitaciones por la iniciativa. La verdad que abrir la sección tracto genital inferior está bárbaro. Bueno, y acá estamos todos para apoyarlos. Y tengo con respecto a los test de HPV, la semana pasada estuve en Edimburgo en el Congreso Nacional de Papilomavirus, internacional, perdón, donde hubo una mesa especial de la Organización Mundial de la Salud y dijeron que quieren bajar los test de HPV a que cuesten entre 3 y 8 dólares. Lo ideal sería 3. Así que bueno, si juntan esfuerzos desde la OMS y se logra, sería bárbaro para todos. Esto que les voy a mostrar es en realidad les cuento cómo fue. En el mundo existen estándares de calidad en colposcopía, vemos que distintas sociedades en Europa, como la española, la británica, lo tienen, Estados Unidos también lo tienen, pero en la región no hay. Entonces, al no haber en la región guías de estándares en calidad en colposcopía, me contacté con la presidenta que acaba de terminar su mandato ahora en octubre de la Federación Latinoamericana de Patología del Tracto Genital Inferior en colposcopía y colposcopía para armar unas guías para Latinoamérica. Entonces, estas guías de estándares de calidad para Latinoamérica fue un trabajo que duró más de un año, que está en vías de publicación, por eso por ahora no se los puedo dejar, pero después lo vamos a publicar y repartir por todos los países para que pueda estar publicado, pero están correcciones por las editoriales. Y acá nos reunimos, la doctora Soilán, que era la presidenta de ese momento en Paraguay, formó un equipo con los presidentes de sociedades de patología cervical de distintos países, y como ven, estuvieron representantes de Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Uruguay, El Salvador, Costa Rica, vuelve a estar Paraguay, Uruguay, Brasil y México, y dos coordinadoras que pedí que me ayuden, que son la doctora Marcela Celis de Colombia y Elsa Díaz López de México, que ellas están las dos en el board de la IFCPC. Entonces, para hacer un nexo entre la IFCPC y la Federación Latinoamericana. Chile no está, pero próximamente Chile va a estar también formando parte de la federación ahora que va a tener este capítulo, porque la federación cambió sus estatutos y acepta no solo sociedades, sino que también los países que no tienen sociedades y tienen capítulos, acepta capítulos como parte de la federación. Así que perdón que no esté Chile, pero fue eso. Entonces, lo que nosotros hicimos primero, no los quiero cansar, son estadísticas de cáncer cervical, cuál es la incidencia, cómo estamos en nuestra región. Todo esto creo que ya lo estuvimos hablando hoy, no quiero ser repetitiva por cuestión de tiempo, el papel de la colposcopía, por qué establecer estándares de calidad para tener una colposcopía segura, capacitando a profesionales con una uniformidad en la atención médica. Cuáles son las habilidades que tiene que tener un colposcopista, ¿sí? Y el propósito entonces para nosotros fue explorar y analizar en profundidad el control de calidad de colposcopía para Latinoamérica y establecer estándares para la región, porque no es lo mismo como trabajamos en Argentina que en Perú, que en México, ¿no es cierto? Entonces por eso fue multidisciplinario y fuimos leyendo literatura internacional, correlacionándolo con nuestras formas de trabajo. Bueno, los objetivos, nosotros esto lo dividimos en dos partes. Entonces, primero la doctora Soilán reunió a todos los presidentes de comisiones y gente líder de opinión, otros médicos líder de opinión de los países, aunque no estén en la sociedad científica del país. Después nos pusimos objetivos. Los objetivos los dividimos en dos, en cuanto a la clínica colposcópica y en cuanto a la formación de los colposcopistas. Fueron dos objetivos distintos. Nos reunimos, hablamos de los objetivos. Estos son los objetivos que debería tener una clínica colposcópica. Estos otros son los objetivos que debería tener la formación de un colposcopista, a qué debería llegar. Ahora vamos a ver bien los estándares, ¿sí? Estos son los objetivos, ¿tá? Entonces, una vez que tuvimos esos objetivos, los pusimos y para alcanzar esos objetivos dijimos distintos puntos a considerar. Cada uno de los integrantes eligió en qué se siente cómodo y en qué punto le gustaría trabajar. Entonces nos dividimos en dos grupos. Dentro de los grupos hubieron subgrupos que trabajaban en cada uno de los puntos y nos íbamos uniendo en reuniones Zoom durante todo este año, cada 15 días, para llegar a estas guías estándares que las presentamos en el Congreso de la Federación Latinoamericana, que fue en octubre en Recife. Fue así una mesa de discusión.
fueron aceptadas, es muy reciente y ahora está en vías de publicación. Entonces, uno fue un estándar para la gestión de calidad en el desempeño de la clínica colposcópica, que sería el consultorio de colposcopía, que la gestión resulta de procesos tienen que ser seguros, tienen que ser confiables, tienen que cumplir con objetivos establecidos para la atención médica. El objetivo final es lograr que la atención médica sea eficiente, de alta calidad, que beneficie al paciente, ¿sí? Y no tener oportunidades perdidas en cuanto a cobertura de diagnóstico, tratamiento y también tener indicadores. Entonces, ¿cuáles fueron las recomendaciones para una clínica colposcópica en la gestión de calidad? Que tiene que tener recursos humanos que cuenten, es decir, personal debidamente entrenado, capacitado en colposcopía. Tiene que tener procesos de calidad, es decir, procesos que resuelvan problemas técnicos, que los colposcopios funcionen, que tengan buena iluminación, que la luz sea buena, que tengan filtro verde. La logística, tiene que tener una clínica organizada, el flujo de pacientes, los tiempos de espera para coordinar las citas, los recursos físicos, manteniendo los equipos en óptimas condiciones. Tiene que tener la clínica normas de higiene, que tiene que estar vigilado y controlado, y competencias en la comunicación entre cada uno de los que forman parte. El segundo estándar para una clínica colposcópica fue la información al paciente, cómo se debe informar al paciente, cuál es su patología, cuál es la consejería que se le da, que firme consentimiento informado ante prácticas y procedimientos, manejo de imágenes, ¿sí? No usar las imágenes de los pacientes que pueden estar con su nombre o sin su consentimiento, y muestras biológicas. Entonces, el tema es explicarle a los pacientes las consecuencias de los procedimientos, que los comprendan, que firmen consentimiento informado, tiene que estar hecho por la clínica ese consentimiento informado, y en el cual debe figurar que la persona o el paciente autorice al uso de sus muestras biológicas con fines de investigación, porque son biopsias y muestras del paciente que debería autorizarnos a usarlos, ¿sí? Entonces, bueno, la información completa y comprensible con manejo de imágenes y muestras, y a evitar, por supuesto, situaciones coercitivas para cuando firme. El tercer estándar para una clínica colposcópica es el instrumental y los insumos. Tiene que tener una buena camilla ginecológica, colposcopio y una mesa de insumos donde pusimos cuáles son los esenciales que no tienen que faltar cuando uno arme un consultorio de colposcopía. Estos insumos esenciales de los carritos que deberían estar son el lubricante, el antiséptico, espéculos de distintos tamaños. En colposcopía tenemos 4 tamaños de espéculos, ¿sí? El chico, el mediano, el grande y el extra grande, y tenemos que tener los distintos espéculos para las distintas posibilidades de las pacientes. Endoespéculo, retractor vaginal, guantes descartables, el ácido acético del 3 al 5%, etcétera. Todos los conocen, pero acá están, y cuando se arme un consultorio tiene que estar. El cuarto estándar que tiene que tener una clínica son los tiempos de espera para la entrega de resultados y para la realización del tratamiento. Considerando que los tiempos de espera, tanto para el diagnóstico como para el inicio del tratamiento, son cruciales, porque de esto depende que la paciente tenga adherencia al tratamiento e impacta significativamente en el pronóstico de la enfermedad. Por lo tanto, después de analizar bibliografía y ver cómo trabajamos en cada uno de los países y cuáles son nuestros tiempos, sugerimos que entre una prueba de tamizaje positiva y la realización de una colposcopía no se sobrepase más de 30 días. Que entre la toma de biopsia y la confirmación diagnóstica, ¿no es cierto?, que el patólogo nos entregue el resultado, debería ser unos 15 días, que puede esperarse hasta 30 según, ¿no es cierto?, el centro, porque hay centros que no tienen patólogo, que nos vinieron a decir de algunos países o algunas ciudades alejadas en los países que tienen que enviar a un patólogo, y esos tiempos demoran un poquito más, pero un periodo mayor a 30 días consideramos que sería una oportunidad perdida en el tratamiento de la paciente. Y entre la confirmación diagnóstica y la realización del tratamiento, el tiempo que tendría que tener estipulado la clínica son 30 días. O sea que desde que una paciente entra a tamizarse, en 60 días tiene que ya estar con su tratamiento hecho. El quinto es el registro de imágenes. Es muy importante registrar las imágenes.
Si uno puede tener una historia clínica electrónica en la que puede tomar la foto de la paciente y registrar la foto en la historia clínica electrónica, la verdad que eso sería ideal, es una documentación esencial, tiene mucha utilidad clínica porque con esto nosotros podemos hacer seguimiento, ¿sí? de las pacientes. La información tiene que ser detallada, como bien se presentó ayer, por armar la clínica colposcópica, aclarando qué es lo que la ficha colposcópica, aclarando dónde está la zona de transformación, cuáles son los criterios mayores y los criterios menores en las lesiones que uno ve, en qué cuadrante está, cuántos están involucrados, dónde se tomó la biopsia y si se estudió o no el canal. Entonces la recomendación es registrar imágenes colposcópicas mediante fotografías de alta calidad o cartografía y decimos de tener un lenguaje en común para toda la región, para todos los países. Sugerimos utilizar la clasificación vigente de la IFCPC 2011, que es muy probable que ahora en el próximo congreso en París haya un cambio en esta clasificación. Por eso vamos a ir con la vigente actualmente, pero eso puede ir con un lugar a cambios, ¿sí? Pero lo que vamos a seguir es la IFCPC. Y si vamos a registrar imágenes, sugerimos utilizar esta cartografía, si no podemos sacar la foto, esta cartografía que ven acá, que es la propuesta por la IARC-OMS, donde son dos círculos concéntricos del tamaño del cuello y el orificio cervical externo, se divide en cuadrantes, 1, 2, 3 y 4, y hay siglas para decir qué lesión estamos viendo, entonces siempre cuando uno dibuja la lesión sabe muy bien lo que está viendo y puede hacer seguimiento. Lo que hacemos es EAB para epitelio aceto blanco, ponemos P si es lo que estamos viendo es un puntillado, M un mosaico, vasos atípicos, orificios glandulares cornificados, úlcera y necrosis, y áreas iodonegativas, que sería un hallazgo inespecífico. Lo que le agregamos también, que no estaba en la clasificación, es al lado, por ejemplo, de epitelio aceto blanco, poner el grado. EAB ponemos G1, cuál es nuestro grado de impresión colposcópica que tiene la lesión que estamos viendo, que es importante la impresión colposcópica. Y ahí ven afuera el tipo de zona de transformación que estamos viendo, que es lo otro que aclaramos, ZT1, 2 y 3. Es decir que mapeamos, dibujamos la lesión, ponemos nuestro grado de sospecha y ponemos el tipo de zona de transformación. Esto es algo que modificamos del Atlas de la Organización Mundial de la Salud. Con respecto también hicimos un estándar para la clínica en inteligencia artificial en colposcopía. La inteligencia artificial es una herramienta que puede mejorar la precisión en el diagnóstico de las lesiones cervicales, identificando áreas sospechosas, puede apoyar mucho a los colposcopistas, sobre todo a los jóvenes, a los que están en lugares remotos, pero como ya estuvimos diciendo y Luciana también habla un poquito de las imágenes, cómo las imágenes van cambiando según el tipo de BPH que las produce. También las imágenes son distintas acorde a la población, al estado de nutrición, a las distintas personas que sean hispánicas, afroamericanos, como las lesiones un poquito van cambiando, es por eso que todavía no hay validado un sistema de inteligencia artificial en colposcopía. Se están desarrollando, Nico Wensensen en Estados Unidos, en el NIH, está trabajando muchísimo, pero todavía lo más cercano que tenemos es el EVA System, que es un sistema israelí, que en la provincia de Tucumán de Argentina lo compró y lo está utilizando, pero todavía no se puede validar a nivel nacional porque hay alguna diferencia en las imágenes. Pero sí recomendamos que, como actualmente no existen sistemas validados a nivel internacional, sí seguir investigando en el tema y estar al tanto, porque la inteligencia artificial seguramente sea algo que nos pueda llegar a resultar muy útil, aunque todavía no. Estábamos terminando con las clínicas, que sería otro estándar de calidad, el porcentaje de las pacientes con lesiones intraepiteliales de alto grado que reciban el tratamiento y su seguimiento correspondiente. Las recomendaciones, eh, son realizar colposcopía al 100% de las pacientes que tengan una citología H, HSIL o ACG y lesiones glandulares, y al 70% de las pacientes que tengan citología ASCUS o LSTIL. Ellas deberían tener colposcopía en estos porcentajes.
biopsia obligatoria, realizar biopsia al 100% de las pacientes que le encontramos lesión colposcópica, nunca en 4 cuadrantes, siempre sobre la lesión. Los mínimos recomendados son entre 2 y 4 biopsias. Cuando se toma, que también ya se dijo hoy, una sola biopsia, la certeza o el resultado es de un 68%, pero cuando se toman más de 2 biopsias, nosotros tenemos una certeza de un 80%. Yo tuve en mi hospital la semana pasada una biopsia en hora 11 y otra en hora 12. La hora 11 informó epitelio anómalo y la hora 12 informó SIN3. O sea que con una sola biopsia uno siempre puede estar quedándose corto, ¿sí? Y en hallazgos colposcópicos, entonces grado 2, biopsiar al 100% de las pacientes, realizar estudio endocervical en pacientes con zona de transformación 3, anomalía en células glandulares y lesiones glandulares. Y entre 2 y 4 biopsias, notificar las biopsias, al menos el 85% de las pacientes dentro de los 30 días tienen que tener notificada su biopsia, ¿sí? Tienen que tener su resultado dentro de los 30 días y el tratamiento al 90% de las pacientes entre los 30 y 45 días una vez que recibieron el diagnóstico. En caso de ser oncológica, nosotros lo que estamos haciendo es para tracto genital inferior y el tracto genital inferior llega hasta el estadio 1A1, que no tiene invasión ganglionar prácticamente, que se trata con conos, todo lo que es posterior va derivado a un centro oncológico, ¿sí? Entonces, el seguimiento de las pacientes con LIE de alto grado, también cómo tenemos que hacer el seguimiento de estas pacientes, el seguimiento post-tratamiento tiene que ser hecho a más del 75%, no puede haber más de un 25% de pérdida en el seguimiento, que creo en Argentina al menos es el estándar de pérdida, generalmente es de alrededor de un 25%, y en el resto de los países vimos que es igual. Más del 75% tiene que tener el seguimiento, tiene que ser hecho dentro del primer año con prueba de BPH validada clínicamente, que sería utilizada como test de cura, que tiene que realizarse entre los 6 y 12 meses posterior al tratamiento, y tendría, si es negativo, un seguimiento anual durante al menos 3 años. Si la prueba de BPH da positiva, hay que derivar a colposcopía con estudio del canal endocervical, siempre en estos casos, en las pacientes con estos antecedentes, y eventual biopsia de exocervix si es que hay alguna lesión. Contrarreferencia al médico que nos derivó a la paciente, indicándole el diagnóstico y el tratamiento que le hicimos, y que el seguimiento ya está bien, ¿no es cierto? Ya tuvimos un test de cura negativa para que pueda seguir con sus controles habituales, y el éxito terapéutico tiene que ser en más del 85% de las pacientes. Y por último, la hoja de ruta oncológica, ¿no? Uno siempre tiene que tener un contacto muy directo con el ginecólogo-oncólogo como para poder derivar rápidamente a la paciente. La ruta esta tiene que ver con la interacción entre los establecimientos de salud, hay que valorar la cobertura de referencia, tiempos de respuesta, y la referencia tiene que ser temprana. Por lo tanto, tenemos que tener trazada la ruta, no le podemos decir a una paciente, tenés un diagnóstico oncológico, tenés que ir a la obra social tuya y que te deriven a un médico de referencia, o en tu ciudad que te deriven al médico de referencia. Nosotros lo tenemos que llamar y ya el médico gineco-oncólogo tiene que estar recibiéndola con una interacción fluida y una monitorización, ¿no es cierto?, continua de cómo va la paciente. Esto es en cuanto a la clínica, pero tenemos también estándares de calidad para la formación de los colposcopistas. Y en la formación, el colposcopista tiene que saber qué tiene que haber en una clínica colposcópica, no puede ir sin tener idea y que no saber cuáles son los materiales que necesita tener ahí. Entonces esa es la primera recomendación que hacemos, ¿sí? Tiene que reconocer acerca del diseño del espacio para que la paciente tenga confort, las normas de higiene y seguridad, cómo mantener los equipos o tener el servicio técnico, poder llamar el mismo y no depender de la administración de la clínica para poder hacerlo, y conocer sobre el flujo de pacientes. Le pedimos que en su formación tenga empatía y comunicación con la paciente. Es muy importante la empatía, el mirarla a la cara, el darle un abrazo o apoyar una mano en el hombro, tiene que saber interactuar, tiene que conocer de redes sociales el colposcopista, porque los pacientes ahora se informan mucho por blogs, por Twitter, por Wiki, por YouTube, por todas las redes sociales. Entonces nosotros tenemos que poder
conocerlas, utilizarlas también, hay que utilizarlas para dar información útil y científica y valedera para las pacientes y salir, por ejemplo, de todo eso se me ocurre ahora los grupos antivacunas que tanto mal le hicieron a nuestras pacientes y nosotros poder decir cuál es la realidad, ¿sí? Y también no nos olvidemos de la telemedicina que puede servir para utilizar en lugares remotos. Entonces, estas son las recomendaciones, como les dije, la comunicación empática, las redes sociales, la comunicación clara y sensible y respetar, por supuesto, la privacidad de la paciente, manteniendo en todo lo que nosotros subamos a redes sociales confidencialidad de datos y de información de las pacientes. Tercero, y acá viene la cantidad de biopsias en lesiones colposcópicas, como dijimos para la clínica en general, tiene que ser la biopsia siempre controlada, bajo guía colposcópica, y entre 2 y 4 biopsias, excepto que la lesión sea muy pequeña, que lo que uno está haciendo es una biopsia excisional. Si no es excisional, siempre tiene que ser no menos de 2 biopsias. Cuarto, la evaluación del endocervix, ¿sí? La posibilidad de detectar un NIC2 más mediante el estudio endocervical oscila en casi el 9%. Puede ser por medio de curetaje y por medio de cepillado. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos desde la federación? ¿Cuándo realizar estudio del canal endocervical? Sí o sí a toda paciente mayor de 45 años. También a toda paciente con BPH 16-18 positivo, estudiarle el canal. En todas las pacientes mayores de 30 años, pero que tengan una citología ASH o sin 2 más o lesiones glandulares. A toda paciente que tenga una citología ASCUS más, ¿sí? ASCUS o L-SIL y zona de transformación 3 en la colposcopía, estudiarle el canal, y en las mujeres tratadas previamente por lesiones de alto grado, que tengan en el seguimiento un BPH de alto riesgo positivo o una citología ASCUS más. Todas estas son las pacientes que debería estudiarse el canal endocervical. Ahora, ¿cómo lo estudiamos? Que no lo tenemos acá, con curetaje o con cepillado. Generalmente se está a favor del uso del citocepillo. El legrado endocervical es muy específico. Bien, ahí me hacen. El legrado es muy específico, pero es menos sensible. Nos vienen muchas veces moco, viene sangre, vienen escasas células. La ventaja del cepillo es que entra bien, las cerdas del cepillo entran bien en el interior de las glándulas y es muchísimo más sensible, pero menos específico. Entonces, nosotros también nos ayuda una ZT2 con un endocervix positivo y vemos dónde termina la lesión. Bueno, podemos pensar en que hay contaminación y ahí tal vez nos valemos de un legrado como para confirmar, pero si no, con el cepillado endocervical para evaluar el endocervix es suficiente. Colposcopía, tiene que saber cómo hacer un colposcopista, colposcopía en poblaciones especiales. Tiene que saber las características del embarazo y saber que la colposcopía y la biopsia son seguras durante el embarazo y que las lesiones intraepiteliales de alto grado se controlan, ¿sí? Inclusive el estadio 1 a 1 se controla hasta después del parto con colposcopías trimestrales, ¿no es cierto?, para ver que no haya mayor patología. Nosotros no estamos diciendo en estos estándares cómo debe ser el control durante el embarazo, porque si no sería un tratado, ¿sí?, de colposcopía, pero sí le sugerimos al colposcopista que no puede dejar de conocer esto. Tiene que saber cómo seguir a una paciente con una histerectomía total, que si fue por patologías benignas, sin factores de riesgo, sin antecedentes en su vida de haber tenido un SIN2 más, se puede prescindir de la evaluación de la vagina. Pero ojo, porque nosotros no tenemos tanta control de calidad en laboratorios, o las pacientes vinieron muy pocas veces a hacerse tamizaje, o pudieron haber tenido un lipo, una conización previa. Todas estas pacientes con histerectomía tienen que seguir estudiándose y tienen que seguir haciéndose citología vaginal. Inmunocompromiso, recordar, ¿no es cierto?, que tienen mayor riesgo de progresión a lesiones intraepiteliales de alto grado y adherirse a guías nacionales de cómo seguir a las pacientes inmunocomprometidas, en las cuales no está de más tratar una lesión de bajo grado con un tratamiento destructivo local para evitar después resecciones por lesiones de alto grado. Radioterapia, ya se habló ayer de la radioterapia, que produce muchísimas modificaciones en la vagina, o si hay cuello, con muchos vasos que son muy difíciles de evaluar, y tiene que saber que se pierde, hay estenosis, se pierde la elasticidad vaginal,
el filtro verde ayuda muchísimo, pero tiene que estar capacitado y saber que es una situación especial. Y la menopausia, donde debería sobre todo conocer la tipía coilocitótica de la menopausia, donde esos núcleos deformados, que se les hace como un halo perinuclear, puede confundir muchas veces al citopatólogo y necesitar que nosotros le demos tratamiento y después del tratamiento reevaluar, que fue uno de los casos clínicos que también se presentó hoy, ¿sí? Con esa atrofia marcada. Bueno, entonces la colposcopía en el embarazo, control, biopsia, endocervix y los algoritmos, y acá están las recomendaciones: histerectomía total, no tamizar cuando fueron patologías previas benignas, cuando fue por patología benigna sin antecedentes, y sí tamizar preferentemente con prueba de HPV. En cuanto al inmunocompromiso, entonces hay que seguir la indicación de cada país y siempre acordarse que estas pacientes, cuando llegan a nuestro consultorio, son un grupo especial y nunca nos olvidemos de ofrecerle la vacuna, así como se la ofrecemos a todas las pacientes, estas pacientes en especial. Y como les dije, con la radioterapia, utilizar el filtro verde, y ya hablamos también de la menopausia. La otra recomendación es que nunca debe dejar de abordar la vulva, la vagina, y tiene que, hablamos ayer y hablamos de anoscopía, saber cuáles son las indicaciones para realizar una anoscopía de alta resolución. Entonces, le recomendamos conocer la anatomía de la vagina y sus dificultades para ser evaluadas. También se habló ayer y se habló del lugol en la vagina, que a veces es importante explorarla con el colposcopio. Cada vez que uno hace una colposcopía, sacar el espéculo mirando todas las paredes de la vagina, utilizar solución de Lugol, que a veces en el cuello del útero puede no ser muy específico, porque los epitelios metaplásicos se tiñen poco con Lugol y son Schiller positivos, y no nos va a indicar hacer una biopsia, pero sí cuando una vagina no tiñe con Lugol es otro llamado de atención. Y la anoscopía de alta resolución nos guiamos con las guías, nos adherimos a las guías de la IANS presentadas ayer, y decimos que en toda mujer mayor de 45 años, que sea inmunocomprometida por VIH u otras causas, historia de SIL de alto grado, de cáncer cervical, vaginal, de verrugas anogenitales, con persistencia de BPH 16 por más de un año, habría que hacérselo. La anoscopía, si uno lo hace, y si no, tiene que hablar con un coloproctólogo que esté entrenado en realizar colposcopías anales, porque tiene que saber usar el colposcopio y no derivar a cualquier coloproctólogo que no sepa ver las lesiones, ¿sí? Sino unirnos en el hospital y hacerlo en conjunto. Y bueno, dentro del año del diagnóstico en pacientes con SIL de alto grado vulvar o cáncer vulvar, y al partir de los 10 años post-trasplante, indicar anoscopía de alta resolución. Tratamientos también es muy importante, porque vimos que en muchos de los países se hacen indiscriminadamente conos. Se diagnostica SIL de bajo grado, se diagnostica SIL de alto grado, la paciente va a conización. Incluso también lo vemos mucho en Argentina, según la región donde estemos trabajando. Entonces recomendamos al colposcopista realizar siempre tratamientos acorde a la clasificación colposcópica vigente. Las decisiones tienen que ser guiadas por colposcopía, utilizando la nomenclatura de la IFCPC con los 3 tipos de zona de transformación, evitar conizaciones innecesarias, que hoy también estuvimos hablando bastante sobre el tema, personalizar el tratamiento en cada caso para evitar tratamientos que puedan comprometer la fertilidad y el futuro obstétrico de las pacientes, y enfocarse en la medicina de precisión. Todo está yendo a la medicina de precisión, la biología molecular, todo esto que estuvimos hablando de la tinción dual con P16X67 o el uso de P16 en histología, nos va a ayudar muchísimo para ir cambiando el criterio morfológico al biológico en la decisión terapéutica de tratamiento de nuestras pacientes. Colaboración interprofesional, siempre hacer equipos multidisciplinarios. Recomendamos que el equipo sea multidisciplinario y que tengamos ateneos. Cada centro va a decidir con qué frecuencia tiene los ateneos, pero el ateneo es parte muy importante para el profesional. Y ya por último, la cantidad de colposcopías, biopsias y tratamientos que tiene que tener realizados y el grado de correlación colposcópica para que tenga una buena formación en colposcopía. Entonces, el número de procedimientos realizados para obtener una acreditación en colposcopía debería ser un mínimo de 150 colposcopías. De esas 150 colposcopías que haya realizado,
50 deberían ser supervisadas directamente, ¿sí? Es decir, en un centro donde se está formando con un especialista en colposcopía mayor que pueda estar a su lado viendo las colposcopías que hace. Y 100 casos pueden llegar a ser con supervisión indirecta cuando va desde un centro lejano a formarse a un centro que tenga alta calidad en colposcopía, tiene que llevar sus 100 colposcopías y discutir los criterios diagnósticos, ¿sí? Procedimientos excisionales, debería haber observado 10 procedimientos excisionales y haber hecho 10 procedimientos excisionales para tener una acreditación, y la correlación colpohistológica para las lesiones de alto grado debe ser superior al 80%. Con estos 3 parámetros se puede acreditar. Y después de acreditar hay que evaluar el aprendizaje. Entonces estuvimos revisando muchísimos guías y muchísimos países cómo evalúan el aprendizaje, que es justamente lo que les voy a hablar después, que es algo más rápido, ¿sí? Entonces, la información y la educación continua tienen que ser parte del colposcopista, que tiene que estar informado, familiarizado con la vacuna. Nosotros podemos enseñarle a hacer una colposcopía, pero cuando le vamos a tomar un examen y no sabe si la vacuna contra el HPV está aprobada en una mujer que ya haya tenido una lesión previa o no la puede dar, le falta formación. O sea que en el examen nosotros tenemos que tener en cuenta todos estos parámetros. También tiene que conocer sobre los otros tipos de cánceres vinculados al BPH, vulva, vagina, ano, orofaringe, interrogar a la paciente sobre el estado de vacunación, saber educarlo, saber indicar la vacuna. Miren que es muy importante, le damos acá, porque en la formación en colposcopía con cantidad de biopsias no podemos hablar la vacuna, pero al examinarlo sí. Evaluar el grado de conocimiento alcanzado, realización de historia clínica adecuada, comunicación y empatía con el paciente. Entonces, ¿cómo se hace eso? Como tiene que tener el médico en formación un logbook, donde en ese logbook vaya registrando la cantidad de procedimientos que hace, la experiencia práctica que fue adquiriendo el alumno, porque ahí está el número, la cantidad de colposcopías que vio, cuáles fueron los diagnósticos de esas colposcopías, cuál fue su impresión diagnóstica, cuál fue el resultado final histológico, qué tratamiento realizó, cómo fue el resultado histológico de este tratamiento y cómo siguió la paciente. El logbook es importante. Y un examen práctico, donde en ese examen práctico se evalúan las habilidades de quien está formándose con casos clínicos que pueden ser con pacientes simuladas, ¿sí? Para evaluar la capacidad del razonamiento y de la toma de decisiones. El examen sería teórico. El formato del examen que recomendamos es un formato de 50 preguntas de selección múltiple, y en las cuales lo que se evalúa es el conocimiento sobre la infección, epidemiología, historia natural, oncogénesis, conocer al HPV, porque el colposcopista no tiene que saber ver un mosaico, un puntillado y tomar una biopsia. Tiene que conocer la historia natural, tiene que conocer las regiones oncogénicas, antigénicas, cómo se integra el BPH, tiene que conocer mucho la biología de la infección para después poder entender el porqué de los tratamientos que se hacen, patologías relacionadas, prevención y tratamientos. Y la calificación mínima que se requiere para aprobar es un mínimo del 60% de las respuestas correctas, que se califican del 1 al 10, por lo tanto la nota sería de 6. Y una vez que pasan la parte teórica, tienen que pasar a la parte práctica, donde se proponen 10 ítems que habría que tener en cuenta durante una consulta ficticia, ¿sí? Con el alumno, que puede ser presencial o también puede ser virtual, esa pregunta ficticia, porque a veces no hay posibilidades de que venga presencial, y ahí tenemos que ver cómo se presenta, ¿sí? Cómo saluda a la paciente, si le da la mano, cómo es la empatía, si utiliza un lenguaje claro, apropiado, que sea comprensible por el paciente, si realiza una historia clínica adecuada, detallando todos los datos que habría que recabar en una historia clínica de tracto genital inferior, si comprende el motivo de consulta del paciente, si comprende que es un PAP-AJU, si la paciente le dice vengo referido por un PAP-AJU, si sabe explicarle. Cuando lo hacemos con pacientes ficticios, que para el curso de la IFSPC se hace, entonces tenemos a un médico joven entrenado que hace de paciente, que pregunta y dice, recibí un PAP-AJU, ¿y qué quiere decir? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Y necesitamos ver cómo el médico responde a esa pregunta, explicar los hallazgos colposcópicos, cuál es el significado de esos hallazgos colposcópicos,
sobre la posibilidad de realizar un tratamiento o el seguimiento y los riesgos acorde al estudio histológico, asesorarlo en cuanto a la vacuna para el VPH, corroborar que haya comprendido, el preguntarle, ¿entendiste? ¿Tenés alguna otra pregunta? Es parte importante de la formación del colposcopista que tenemos que también evaluar, y la capacidad, por supuesto, en la toma de decisiones. ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué tiene que hacer en cuanto a su seguimiento y en cuanto a su tratamiento? Por lo tanto, la evaluación del aprendizaje es una parte importante en la formación del colposcopista, y la nota final es un promedio entre el examen teórico y el práctico, con el puntaje máximo es de 20 puntos, se aprueba con 12, que es un 60% del total. Entonces, ¿cómo estamos en Latinoamérica ahora en este momento? En Latinoamérica la colposcopía es accesible, tenemos una muy buena accesibilidad a la colposcopía. Es mucho más fácil hacer colposcopía en Latinoamérica que en otros países, donde va por referencia y donde es muy caro. Nosotros en Argentina nos iluminamos, no usamos fotóforo, usamos un colposcopio, cosa que también es un error porque hacen muchas colposcopías gente que no es colposcopista, y que de golpe puedo recibir a ser una paciente derivada a criocirugía por una ectopía sintomática, y cuando la veo digo, no, no, mejor vamos a tomarle una biopsia y es un adenocarcinoma de cuello uterino. O sea que no cualquiera puede hacer colposcopía, y eso también es como hay un intermedio, o es muy cara o para nosotros es tan accesible que vienen estos errores. Entonces, como les dije, se utiliza inclusive como método de screening, como método de tamizaje citocolposcópico. La limitación de las pruebas moleculares, no todos podemos acceder. Las de biología molecular basadas en identificación de ADN de VPH son muy costosas en nuestra región, por lo tanto no están tan incorporadas todavía a los programas de prevención. En Argentina, por ejemplo, puede contar Luciana, lo tenemos incorporado desde hace muchos años, si no me equivoco del 2011, pero la incorporación no es a nivel país, sino que es en algunas provincias, y de golpe las provincias están muy bien con la implementación y al año siguiente no lo pueden hacer porque no hubo licitación o las licitaciones no fueron aprobadas, y volvemos para atrás y hay que volver a remontar. Esas son nuestras realidades distintas en otros países. Faltan estándares de acreditación, no hay muchos países, no hay, por lo menos con los que estuvimos hablando, nadie tiene acreditación en colposcopía. Cualquiera puede hacer colposcopías. Sin embargo, uno va a España o va a otros países y si no está acreditado, no le paga el servicio de salud la colposcopía, porque no la puede hacer. Es algo que tenemos que lograr desde las sociedades, que solo puedan hacer quienes colposcopía, quienes tengan una acreditación. Y bueno, los esfuerzos de colaboración, la IFCPC ofrece cursos de colposcopía y hay distintos cursos de los cuales ya vamos a hablar ahora. Por lo tanto, las conclusiones: la unidad colposcópica tiene que ser de muy buena calidad, con centros que operen eficientemente, seguros, centrados en el paciente. Tiene que haber estándares de la calidad y monitoreos constantes, no se puede no estar monitorizando cómo está la calidad, y tiene que estar actualizado constantemente el colposcopista con lo que es una educación médica continua, con estos encuentros, cursos y congresos. Entonces, conclusiones: al cumplir con los estándares propuestos en este documento, podríamos garantizar que la clínica colposcópica opere de manera eficiente, segura, centrada en el paciente, con colposcopistas debidamente capacitados que puedan brindar una atención segura y efectiva, proporcionando atención de calidad a todas las mujeres que requieran evaluación colposcópica. Destacamos la necesidad de monitoreo continuo, evaluación del desempeño con auditorías internas periódicas, con las reuniones que hacemos con los ateneos, donde discutimos los casos clínicos y auditamos de esa manera cómo está haciendo el procedimiento con las pacientes. Y finalmente, bueno, la educación médica continua con cursos, y pedirle, ¿no es cierto?, a los médicos que cada tanto vuelvan a acreditar o tomar un nuevo examen cada 5 años, o cantidad de congresos de la especialidad a los que haya asistido, que nos traigan sus certificados como para poder cada 5 años reacreditarlos y que sigan teniendo la posibilidad de hacer colposcopia. Bueno, gracias.